Buenas a todos, soy Joaquín Cáceres. Hoy vamos a ver un poquitito de fisiología cardiovascular. La charla va a estar dividida en tres grandes temas, que son sistema vascular periférico, control vascular y presión venosa central. Bien, para empezar, cuando hablamos del sistema vascular periférico, vamos a arrancar hablando un poquitito de lo que es el transporte cardiovascular. El transporte de la sangre es un transporte convectivo, o sea, por arrastre, que nosotros, la velocidad con la que se produce este transporte la podemos calcular por la velocidad del flujo por la concentración de la sustancia. Y el principio de Fick lo que nos habla más es del uso de la producción de una sustancia determinada, que lo que hace es medir qué tanta cantidad de esa sustancia entra y qué cantidad de esa sustancia sale del tejido. ¿Bien? A su vez, para que estas sustancias entren a los tejidos, tiene que ocurrir la difusión, que se da en los capilares. Es la parte más finita del árbol vascular. Para que se produzca la difusión, vamos a tener distintos factores que van a determinar que haya mucha o poca difusión. Recordemos que la difusión es un mecanismo pasivo de transporte de sustancias, y va a estar determinado por estos cuatro factores que vemos acá. La diferencia de concentración de un lado y del otro de la membrana, que obviamente a mayor concentración, mayor diferencia de concentración, más pasaje va a haber. Área, también a mayor área, más difusión. Hay ciertos tejidos nuestros que tienen un área enorme y que por eso se hace muy difícil a veces fabricar un órgano artificial, porque sería muy complicado poder imitar esa área que tiene. Después la distancia, no es lo mismo una membrana con mucho espesor que una membrana con poco espesor. Y por último, la permeabilidad. Acá, en lo que es la permeabilidad, un factor que va a ser importante es qué tipo de capilar tengamos. Recordemos de la facultad que nosotros tenemos distintos tipos. Por ejemplo, en el cerebro tenemos capilares continuos, en los cuales hay menos permeabilidad que en los capilares fenestrados, por ejemplo, que tenemos en los sinusoides, perdón, que tenemos en el hígado, o los fenestrados. Orden de menor permeabilidad a mayor es ese, sería continuo, fenestrado, sinusoide. Acá vemos cómo tenemos que la célula endotelial tiene una sola fila de células, que tenemos poros, estos poros de 40 Armstrong. Tenemos que hay sustancias que van a pasar, van a difundir libremente por la membrana, como pueden ser las sustancias más liposolubles, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, y otras que no. Las pequeñas sustancias muchas veces pasan por los poros, y hay otras sustancias, como por ejemplo las proteínas, que tenderían a no pasar, porque, como vamos a ver en un cachito más adelante, alteraría las presiones y permitiría que haya mucha más fuga de líquidos del intersticio. Entonces, las grandes macromoléculas, que son osmóticamente activas, no tienden a pasar, y si pasan, hay mecanismos para que vuelvan a retornar a la circulación. Acá lo que les decía, el movimiento transcapilar, las presiones van a determinar qué tanto pasaje de líquido al intersticio vamos a tener. Normalmente tenemos presiones hidrostáticas tanto en el capilar como en el intersticio, que lo que van a hacer es favorecer la filtración de líquido. O sea, si yo tengo altas presiones hidrostáticas dentro del capilar, va a tender el líquido a salir al intersticio, y a su vez, si tengo grandes presiones hidrostáticas en el intersticio, tenderían a entrar. No están así, pero para que se entienda el concepto. Y las presiones coloidosmóticas lo que hacen es oponerse a la fuerza de las presiones hidrostáticas. Acá vemos, como les decía, la presión hidrostática del capilar tiende a filtrar hacia afuera, y la presión del intersticio tiende a entrar, y al contrario lo que son las presiones coloidosmóticas, que se dan prácticamente, o sea, el factor más importante es la cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, acá vemos que las proteínas del plasma tienden a oponerse a la fuerza de las presiones capilares. Entonces, nosotros, si tenemos mucha filtración de capilar de líquido hacia el intersticio, vamos a tener edema, cosa que no queremos, pero sí queremos que haya un poco de filtración para favorecer todo lo que es la difusión y la
el transporte de las sustancias. Bien. Ahora, cuando vamos a lo que es el sistema linfático, es el sistema que nos sirve a nosotros, como les decía, para retornar todas esas macromoléculas que se van del capilar, retornarlas a la circulación. O sea, mecanismo antiedema. Con presiones intersticiales altas vamos a tener, se va a favorecer el movimiento de líquido a través de los linfáticos, y al tener válvulas, como el sistema venoso, el movimiento va a ser unidireccional. Entonces, este es un mecanismo importante, que recupera esos 2,5 litros por día, que por ahí puede ser un número no muy grande, pero que no deja de ser recontra importante para retornar todo ese líquido y esas macromoléculas a la circulación. Bien, cuando vamos a lo que es la función vascular básica, hay algunos temitas que van a ser importantes. El flujo y la resistencia, obviamente, que van a ser determinantes en lo que es un transporte convectivo, ¿no? Y acá vemos, como siempre sacamos de Poiseuille, que el flujo está determinado por la diferencia de presión que tenemos en un extremo y en otro extremo de un tubo sobre la resistencia. Recuerden que cuáles son los factores que determinan la resistencia, que son bueno, el radio, la viscosidad y la longitud. Y no es lo mismo tener un circuito en serie que un circuito en paralelo. Cuando nosotros vemos un circuito en serie, las resistencias se van a sumar algebraicamente, directamente. Y vean cómo, recordando Poiseuille también, ¿no? Cuando vemos una disminución del radio, la resistencia va a aumentar significativamente. Ahora, cuando nosotros tenemos circuitos en paralelo, nosotros vamos a ver que estas resistencias se suman a la inversa, y cuanto más circuitos o más elementos, más nos va a bajar la resistencia. Esta es como funcionan los capilares, en los cuales nosotros tenemos baja resistencia al flujo, independientemente de que la resistencia individual de cada elemento sea elevada. Nosotros, otra cuestión que es importante, cuando nosotros vemos qué tipo de conducto o de caño, entre comillas, tenemos, nos va a determinar la velocidad de flujo y qué tipo de flujo tenemos. Nosotros acá vemos que la velocidad va a ser inversa al área, y lo mismo pasa con el flujo. El flujo normalmente es laminar, pero cuando aumenta mucho la velocidad y el radio del caño donde nosotros vamos a estar operando, va a empezar a ser turbulento. Que el flujo turbulento lo que tiene es un flujo que tiene mucha mezcla y fricción. Bien. También algo para decir del flujo laminar es que es un flujo que es muy eficiente porque pierde energía, y vamos a tener una muy alta velocidad en el medio, y llegando a la pared la velocidad baja mucho. Acá vemos cómo la velocidad de flujo es alta en las arterias, baja en los capilares. Vemos cómo el volumen sanguíneo está prácticamente distribuido en lo que es vénulas y venas. Después voy a tratar un poquito de las venas, pero recuerden también, para ir entrando en tema, que las venas, nosotros tenemos un compartimento venoso periférico y un compartimento venoso central. El compartimento venoso periférico es un gran reservorio, y el compartimento venoso central es el que está directamente relacionado con el gasto cardíaco. Otra cuestión es que en las arteriolas vamos a tener gran parte de la resistencia, mientras que en los capilares y en las venas y vénulas no lo vamos a tener. Bien, cuando vemos justamente lo que les decía recién, la resistencia vascular está dada en gran parte por lo que son las arteriolas, que funcionan como presas, que lo que hacen es regular el flujo. Si las arteriolas, que después también lo vamos a ver, pero
de alguna manera necesitamos aumentar el flujo en algún órgano, por alguna razón, las arterias lo que van a hacer es bajar la resistencia y aumentar el flujo, mientras que de la otra manera pasa lo inverso. Y los capilares y las venas no tienen una gran resistencia, no tienen esa función. Y cuando vemos lo que es la resistencia periférica total, bueno, es la suma de todas las resistencias. Las propiedades elásticas de las arterias y las venas, bueno, como veíamos recién que teníamos gran parte del volumen sanguíneo lo teníamos en las venas, funciona justamente como eso, y la propiedad más importante es la distensibilidad, que son los cambios de volumen en respuesta a los cambios de presión. Nosotros esto lo utilizamos todo el tiempo, si se ponen a pensar, cuando estresamos volumen o cuando agregamos volumen, lo que hacemos es hacer cambios de presión para modificar el volumen y mover ese volumen, digamos, ¿no? Para traerlo un poquitito ahora a lo que es nuestra práctica cotidiana. Y las arterias, que son muy elásticas, tienen también esa posibilidad, nos la da, eso nos da la posibilidad de que el flujo a los órganos sea constante, independientemente de la característica pulsátil que tiene el gasto cardíaco. Lo que charlamos siempre también. Ustedes piensen que si las arterias no fueran elásticas, nosotros tendríamos un latido, y cuando el corazón se relaja, ya dejaríamos de tener flujo, sería flujo intermitente. De esta manera nosotros, con la energía que se acumula en la distensión elástica de las arterias, tenemos que, tanto en sístole como en diástole, vamos a tener flujo. En sístole tenemos el flujo que se da por la contracción del ventrículo izquierdo, y en diástole vamos a tener flujo por la contracción pasiva que se da, digamos, de la arteria cuando está dilatada, digamos. Se dilata por la fuerza que le hace el corazón, se contrae después por su propia elasticidad. Bueno, y apenas voy a hablar de los determinantes de la TA, porque eso va a hablar un poquitito Valen, y porque ya lo hemos charlado en la clase pasada que hice de hipotensión. Recordemos que la presión es el gasto cardíaco por la resistencia vascular. La diferencial es la resta de la sistólica menos de la diastólica. Lo que sí me pareció interesante es que cuando nosotros tenemos cambios agudos de la TA diferencial, el cambio no suele ser de la resistencia vascular periférica, sino que suele ser del volumen sistólico. Cosa que está bueno tenerlo en cuenta. Bien. En lo que es el control vascular, vamos a hablar un poquitito de lo que es el músculo liso vascular. El músculo liso normalmente está expuesto a lo que es el líquido intersticial, por lo que las necesidades metabólicas del tejido van a generar cambios en el músculo liso que tienen los vasos sanguíneos. Las arterias, como vemos acá, como les decía hoy, lo que van a hacer es producir cambios en el flujo que llegan a los órganos, y en las venas lo que vamos a tener son los cambios que nos van a movilizar ese volumen sanguíneo que puede estar en el compartimento venoso periférico hacia el compartimento venoso central. Los capilares no tenemos acción, acordémonos que es una sola fila y que se encarga, digamos, la función que tenemos en los capilares es la difusión, y lo que tiene el músculo lisovascular es que para esta función, obviamente, que es mucho mejor que el músculo esquelético, puede generar una tensión activa en mayores longitudes, gasta menos energía, logra contracciones en mayor tiempo, y ya la expansión logra una contracción, no sería tónica, pero genera un grado de contracción. Cuando nosotros vemos lo que es el acoplamiento electromecánico y fármaco-mecánico, son dos maneras distintas de aumentar la contracción del músculo liso. Normalmente, cuando es electromecánico, que sería como la forma fisiológica, es operado por voltaje, son canales de calcio operados por voltaje, que lo que hacen es aumentar el calcio intracelular, y este calcio intracelular lo que hace es aumentar la contracción. Y cuando vemos lo que es el acoplamiento fármaco-mecánico, vemos que son canales operados por receptores, que lo que hacen es
permitir la entrada de calcio desde el exterior, y también lo que hacen es aumentar la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, siempre aumentando el calcio intracelular. Y lo que no dije es que para la relajación, lo que se hace es el sentido inverso. Se libera calcio y se guarda de nuevo en el retículo sarcoplásmico, normalmente por hiperpolarización. Cuando vamos a lo que es el control del tono arteriolar, vamos a tener estos tres grandes mecanismos, que es la influencia local, la influencia neural y la influencia hormonal. Normalmente el más importante va a ser el local, los mecanismos locales. Y acá lo que vemos es, en base al metabolismo que tiene el órgano, vamos a tener bajas o altas concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono respectivamente, que van a favorecer que si nosotros tenemos, por ejemplo, poco oxígeno en el órgano, después vamos a ver por ahí un poquitito por cada órgano, pero por ejemplo, el músculo está en reposo y de golpe arranca el ejercicio, vamos a tener una baja concentración de oxígeno, vamos a tener alta concentración de otros mediadores que nos van a hablar de que el metabolismo empieza a ser mayor al flujo que estaba recibiendo y el flujo de sangre insuficiente. Entonces lo que se genera es una vasodilatación arteriolar para aumentar el flujo sanguíneo y el flujo de nutrientes. Vamos a tener también otra influencia local, por ejemplo, con el endotelio, que va a sensar también, y lo que va a hacer es liberar óxido nítrico, también para generar vasodilatación. Tenemos otras influencias, como pueden ser la prostaciclina, la prostaglandina y los tromboxanos, que eso son factores más bien liberados por las plaquetas, por ejemplo. Y acá vemos con la histamina, nosotros veríamos una gran vasodilatación con histamina, en el caso, por ejemplo, de una alergia o de un shock anafiláctico. Aumentar mucho lo que es el flujo y la permeabilidad. La presión transmural también va a ser un factor, que como vemos, aumento y la disminución de la presión interna van a generar cambios, como les decía hoy, por expansión en el músculo liso. Y tenemos respuestas de flujo que se dan por ciertas cuestiones particulares. La hiperemia activa es lo que le comentaba recién del ejercicio, que lo que se hace es aumentar el flujo porque necesitamos un mayor aporte de oxígeno en este caso. Y lo que tiene también es que no solamente se produce una vasodilatación en el lugar, sino que hay una propagación ascendente de esta hiperemia, que lo que va a hacer es actuar sobre vasos sanguíneos más grandes, como puede ser, por ejemplo, en el gemelo. Bueno, va a haber una propagación ascendente hacia lo que es la arteria femoral para también mejorar el flujo desde arriba, porque digo, uno puede aumentar el flujo en los vasos sanguíneos del gemelo, pero si no le llega, como digamos lo que eran los circuitos en serie, si no le llega, si la arteria de arriba, digamos, la que tributa, es la que le da, digamos, el flujo a esas que son más chicas, si no aumentan, es imposible que nosotros tengamos un aumento del flujo como necesitamos. Y la hiperemia reactiva se da por oclusión. Vamos a tener oclusión, después cuando esa oclusión se libera, va a haber un aumento transitorio del flujo sanguíneo. La autorregulación es como, independientemente de ciertos factores, como puede ser la presión arterial, el flujo va a estar constante, siempre en un marco y en valores determinados. Si baja por cierto valor mínimo o sube por cierto valor máximo, esa autorregulación se pierde. Acá vemos lo que les decía recién, la hiperemia activa en el ejercicio, por ejemplo, bien flujo sanguíneo. Acá tenemos un periodo de velocidad metabólica aumentada, o sea que el músculo está gastando más, entonces aumenta el flujo y después vuelve a la normalidad. Y cuando vemos la hiperemia reactiva, vemos la oclusión, una disminución del flujo sanguíneo, y acá vemos el periodo aumentado transitorio del flujo sanguíneo para compensar esa oclusión. Después tenemos influencias neurales que más que nada están dadas por las fibras simpáticas. Siempre el simpático y la noradrenalina van a influir sobre el tono, obviamente. Recordemos también nosotros que tratamos primero de usar dosis bajas para tocar la vena y no la arteria. Nuestra idea no es, cuando hacemos estrés de volumen, no es justamente tocar la arteria,
sino movilizar todos esos depósitos que tenemos de sangre en el compartimento venoso periférico. Acá hay actividad tónica, pero también lo que hay es liberación de noradrenalina dependiendo de la actividad que vaya recibiendo y que necesitemos. Y después, en influencias hormonales, bueno, nuevamente las catecolaminas, en dosis dependiente. ¿Y por qué pongo en dosis dependiente? Porque la adrenalina, por ejemplo, activa también a los beta, y los beta son receptores que tienden a generar relajación del músculo liso, pero las catecolaminas en sí tienen un efecto que es nada de aumentar. Bien. Después, cuando vemos al tono venoso, es lo que les decía de la distribución de volumen sanguíneo, de compartimento venoso central y periférico. El central tiene una gran influencia en el gasto cardíaco, por eso es que nosotros tratamos de movilizar esa sangre que está en el periférico, llevarla a la central, para que se convierta en sangre que va a la economía, nutrir la economía. Y la venoconstricción depende en gran parte del simpático. Acá vemos vemos tanto arteriolas como venas. En las venas vamos a tener la noradrenalina, como así también la vemos en las arteriolas. O sea, el simpático siempre es un factor común. Y después en las arteriolas tenemos los metabolitos vasodilatadores y el tono basal, y en las venas la distensión pasiva y la compresión externa. Por eso es que otro mecanismo que usamos nosotros es usar vendas o medias compresivas para justamente mover ese volumen y que se nos quede estaciado en el compartimento venoso periférico. Cuando vamos a lo que es los órganos específicos, vemos que en el miocardio el consumo de oxígeno va a ser el principal factor que nos va a marcar el flujo coronario. El miocardio tiene una gran extracción de oxígeno, entre el 70 y el 75%, y el simpático va a tender a la vasodilatación de las arterias coronarias por la simple cuestión de que aumenta el consumo de oxígeno miocárdico. Vamos a tener aumento de cronotropismo, de inotropismo, de todo. Eso va a aumentar el consumo de oxígeno, por lo tanto las coronarias van a tener que generar vasodilatación para poder nutrir a ese miocardio que está funcionando más allá de lo que es la actividad en reposo. El músculo esquelético tenemos que recibe poco, no tan poco, en realidad es poco proporcionalmente, porque tenemos muchísimo tejido muscular. El 15% del gasto cardíaco no es tanto, normalmente tiene una extracción baja, pero lo que sí tenemos con el músculo es que tenemos las chances de que en el ejercicio aumentar el flujo hasta 20 veces. Entonces no va a ser lo mismo el músculo en reposo que en ejercicio. Y acá los mecanismos locales van a ser importantes. Después tenemos que el cerebro, siempre va a estar priorizado el flujo. Prácticamente la regulación es 100% local, no el simpático, eso no lo va a afectar. También recordemos que está expuesto a lo que es la composición del líquido cefalorraquídeo, es muy sensible a los cambios de la PCO2, o sea, la regulación local es muy, muy importante. También la autorregulación es un órgano que va a estar constantemente recibiendo flujo, tratando de amortiguar los cambios que haya. O sea, el paciente que está hipotenso, el cerebro va a tratar de estar autorregulado, lo mismo con el paciente hipertenso. Y acá tenemos la barrera hematocefálica, lo que les comentaba, que eran capilares continuos. Va a ser más difícil que haya difusión de sustancias a través de ella, y también lo que hace es mantener los líquidos aislados, para mantener bien esta regulación local. El riñón recibe el 20% de gasto cardíaco, es un órgano muy irrigado, y esta fuerte influencia del simpático lo que tiene es que en situaciones extremas, como puede ser un shock hipovolémico, tenemos gran estimulación simpática. Si está sostenido en el tiempo, el flujo puede llegar a caer prácticamente a cero, y puede haber injuria renal aguda y que puede llegar a convertirse en una insuficiencia, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la anoxa. Después, cuando vemos lo que es la circulación esplácnica, lo que va a hacer es englobar todo lo que es gastrointestinal, vaso, hígado. Recibe una parte muy importante del gasto cardíaco, tiene mucho volumen ahí secuestrado, si se quiere, secuestrado para nuestros fines, que son fines hemodinámicos. El flujo va a ser muy variable, no es lo mismo comerte una milanesa que estar ayunado. Cuando en periodos postprandiales vamos a tener
mucho más flujo que en los periodos que estamos en ayuno. Y bueno, nada, tener en cuenta este número del 20% de volumen circulante, porque claramente si nosotros vasodilatamos y ese volumen, que ya es mucho, aumenta más todavía, tranquilamente nos puede generar una caída del gasto cardíaco. Por eso gran parte de lo que es el estrés de volumen actúa sobre este lecho, que aparte para nosotros no es tan importante. Sí es importante, obviamente, porque piensen que si nosotros vamos a hacer una anastomosis intestinal, bueno, necesitamos que haya flujo, obviamente, pero bueno, tampoco es que lo vamos a colapsar completamente, sino que no vamos a dejar que se nos quede tanta sangre ahí. Y como vemos acá, bueno, baja extracción tiene de oxígeno, y la principal regulación es por el simpático. Por eso mismo es que nosotros, cuando hacemos estrés volumen con fármacos vasoactivos, estamos reclutando un poco de todo lo que es esta circulación. La piel, bueno, recibe un 6% de gasto cardíaco en reposo también. Hay mucha variabilidad, justamente porque en la piel es el sistema donde se produce la homeostasis y la temperatura. Está regulada por el simpático y justamente por la temperatura. Si estamos en situaciones en las cuales hace mucho calor, nosotros vamos a tener un gran flujo sanguíneo para perder el calor a través de la piel. Si nosotros estamos en una situación de muchísimo frío, la piel va a estar muy poco irrigada y vamos a tener concentrado todo el volumen, digamos, en los compartimentos centrales, para mantener ese volumen caliente y mantener regulada la temperatura. Y por último, el pulmón, también importante para nosotros. El flujo va a ser siempre igual al gasto cardíaco. Es un sistema de baja presión. Hay una relación inversa entre lo que es la presión y la resistencia. Y el principal mecanismo regulador que tenemos es la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que, al contrario de lo que pasa en el resto de los órganos, el oxígeno acá va a ser vasodilatador. ¿Y esto por qué se produce? Justamente para redireccionar el flujo sanguíneo a las zonas que están bien ventiladas. Digamos, no disminuir el shunt al mínimo. O sea, una zona que nosotros tenemos atelectasiada, por ejemplo, que no está ventilada, que es espacio muerto, no nos sirve de nada que la sangre pase por ahí. Justamente aumentamos el shunt y estamos perdiendo la chance de que se produzca difusión en un alveolo que está bien ventilado. Entonces, acá funciona al revés que en todos lados. El oxígeno es un vasodilatador, mientras que el resto de los lechos, normalmente el oxígeno funciona como un vasoconstrictor. Y las venas pulmonares son un reservorio de sangre que, bueno, también a veces cuando hacemos una maniobra de reclutamiento se puede ver que se puede recuperar, digamos, ese volumen de sangre. Algo que me parece una nota así de color, ahora que estoy por tener una rotación de niños y el único que rotó fue Ula, el resto no rotó nadie. Cuando hacemos pacientes que tienen cardiopatías congénitas y que tienen comunicaciones, es importante tener en cuenta esto, porque cuando hay una comunicación, siempre la sangre va a tender de ir de lo que son los compartimentos de alta presión a los de baja presión. Salvo algunas situaciones, como puede ser en el falot, que nosotros tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, porque hay una estenosis de la entrada de la arteria pulmonar. Después, normalmente la sangre tiende a ir del ventrículo izquierdo, digamos, al ventrículo derecho, por ejemplo, o a la circulación pulmonar, o a la circulación sistémica, dependiendo de nuestras intervenciones. O sea, si nosotros tenemos una circulación pulmonar que la tenemos funcionando a alta presión, con mucha vasoconstricción, y tenemos un tracto de salida aórtico que está con poca poscarga, la sangre va a tender a fluir hacia la circulación general. Mientras que en el otro caso, si nosotros tenemos una circulación pulmonar que está muy relajada, la sangre va a tender a ir para el otro lado y no vamos a tener por ahí tanto gasto cardíaco. Entonces, obviamente que esto lo explico como muy rústico, es como lo entendí yo, pero bueno, está bueno que lo tengan en cuenta, porque las cardiopatías congénitas es algo que nosotros no manejamos, que después por ahí en los hospitales de niños recibimos un montón de esos pacientes, porque somos derivación, y en lo que es la fisiopatología por ahí es medio complicado entenderlo, y yo de esa manera como que empecé a entender un poquitito mejor cómo funcionaba la cosa. Bueno, y por último vamos a entrar en lo que es la parte de la PVC. Bien,
Vamos a ver un par de conceptos. Uno es la presión media de llenado sistémico, que es un concepto teórico en el cual, digamos, sería medir la presión en todo el circuito en ausencia de flujo, con el corazón parado. Esta presión sería una de las presiones que, la presión del sistema venoso, por decirlo así, que lo que haría sería favorecer el retorno venoso. Sería como una presión hacia la aurícula. Entonces, esa presión media de llenado sistémico, que depende del volumen estresado que nosotros tenemos, es lo que tratamos de aumentar nosotros cuando hacemos estrés de volumen. Justamente esto, que se va a chocar a la presión venosa central. O sea, si nosotros tenemos una presión muy alta en la aurícula, vamos a tener que aumentar más todavía la presión media de llenado sistémico para mejorar el retorno venoso. Acá vemos, la PVC tiene influencia negativa sobre el retorno venoso, pero influencia positiva sobre el gasto cardíaco. O sea, todo lo que nosotros tengamos en la aurícula después va a tender a salir por el ventrículo izquierdo más adelante cuando se cumpla toda la circulación. Otra forma de aumentar el volumen estresado es con líquidos. O sea, cuando nosotros aportamos líquidos o ponemos vasoactivos, en el fondo estamos buscando lo mismo. El tema es, bueno, no es tan lineal obviamente, hay momentos en los cuales tenemos que aportar líquidos, como ya hemos charlado, momentos en los cuales tenemos que aumentar el tono venoso. Después, cuando vemos lo que es el retorno venoso, como decíamos recién, la PVC lo que va a hacer es una influencia negativa sobre el retorno venoso. Una PVC alta lo va a disminuir, pero también presiones venosas centrales muy, muy, muy bajas tampoco nos van a ayudar para que mejore el retorno venoso. Vamos a tener insuficiencia de las venas intratorácicas y no vamos a tener tampoco un buen retorno venoso. Y lo que es la presión venosa periférica, lo que va a hacer es favorecer el retorno venoso, como recién comentábamos. Si nosotros le aumentamos la presión venosa, con vasoactivos, por ejemplo, bueno, eso va a favorecer que nosotros tengamos más retorno. Y acá vemos esta curva, que me costó un poquitito entenderla, pero lo que saco importante de esta curva es que, primero, para nosotros tener un buen gasto cardíaco, vamos a necesitar buenas presiones, o sea, presiones venosas centrales adecuadas, presiones venosas periféricas adecuadas, para tener un buen retorno venoso y una buena función cardíaca que pueda recibir ese gasto cardíaco y entregarlo. Y después, que la presión venosa central siempre va a tender a ir al valor ideal para que nosotros tengamos el mismo retorno venoso que el mismo gasto cardíaco. ¿Cuáles son las implicancias clínicas? Bueno, cuando nosotros tenemos presiones venosas centrales altas, bueno, podemos ver que muchas veces se da por disminución de la función cardíaca, o sea, insuficientes cardíacos van a tener presiones altas, porque justamente no pueden manejar el retorno venoso que les llega, y también puede ser pacientes que están hipervolémicos, y cuando tenemos presiones venosas centrales disminuidas, vamos a tener justamente lo contrario. Puede ser porque tenemos una función cardíaca aumentada, o porque tenemos hipovolemia. De cualquier manera, sabemos que es un pobre predictor de respuesta a los fluidos. Cuando pongo los algo extremos es porque yo sé que si tenemos presiones venosas centrales muy altas, y el paciente no va a tolerar volumen. Entonces, ahí directamente no soy como un predictor negativo, sabemos que no va a responder. Cuando tenemos presiones centrales muy bajas, entendemos que son pacientes que están hipovolémicos, entonces sería un predictor positivo. Pero después en el medio nosotros podemos tener presiones venosas centrales altas, pero que están dadas por una mala contractilidad. Entonces nosotros mejorando la contractilidad automáticamente nos baja la presión y es un paciente que esté hipovolémico que respondería a volumen. Entonces, a eso voy. No nos confiemos con las presiones venosas centrales, que si bien no es un procedimiento que solemos hacer, bueno, no lo tomemos como un parámetro para expandir o no al paciente, y pensemos que siempre es una foto, es una variable estática, no es una variable dinámica que nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando constantemente. Y por último lo que pongo es la inspección de las yugulares, porque bueno, nosotros viendo si tenemos yugulares ingurgitadas, podríamos llegar a dilucidar qué es lo que está pasando un poquitito con ese corazón. Y bueno, acá terminamos. Espero que les haya servido. Vamos a ver cómo sale la facilitación después. Esta última parte, por lo menos de presión venosa, no me resultó por ahí tan simple,
Pero bueno, les mando un abrazo a todos y mañana nos encontramos. Un gran abrazo.